Harry Potter y el Torneo Internacional de los Tres Magos. Capítulo 25. De camas, sentimientos y consecuencias. 4 costillas rotas, 3 más agrietadas, un pulmón perforado, un esternón agrietado y no me haga hablar del daño interno que ha sufrido, señor Potter. La severa Pomfrey tenía los labios fruncidos. Siéntese en la cama y quítese la armadura. No irá a ninguna parte hasta que yo lo diga. Harry había estado lo suficiente cerca de la matrona como para saber que no estaba de humor para bromas ingeniosas ni desobediencias. Con la opción de obedecer o enfrentarse a su ira, obedeció de inmediato sus órdenes. Hizo una mueca de dolor y jadeó de dolor mientras intentaba levantar los brazos por encima de la cabeza. Ahora que la adrenalina se había desvanecido hacía tiempo, sufría un dolor terrible. Cada movimiento que involucrara algo por encima de las plantas de los pies le dolía. Con alta tolerancia al dolor o sin ella, las secuelas de los 2 golpes que recibió, los que deberían haber acabado con él, se sentían como si estuvieran haciendo un gran trabajo al asesinarlo ahora. El intento de Harry de quitarse la túnica exterior fracasó. El dolor era demasiado grande y su rango de movimiento estaba demasiado limitado. Si el movimiento no le hubiera hecho tanto daño, se habría dado un golpe en la frente con la mano por su momento de estupidez. Había avanzado mucho en hacer casi todo con magia. Vestirse con la ayuda de la magia había sido una de las cosas que había estado haciendo. No podía usarla para su armadura, pero las túnicas exteriores las podía levitar por sí mismo. Blandiendo su varita hizo precisamente eso. Los miró, estaban pulverizados con signos de batalla. Fluidos, trozos al azar y solo Merlín sabe qué más estaban esparcidos por todas partes. Además, habían sido destrozados en los sitios de los 2 grandes impactos que habían recibido. Bien podría desaparecerlos, dado el trabajo que implicaría repararlos, pero como todavía contenían elementos que necesitaría, decidió no hacerlo. Cuando se vistiera, más tarde, trasladaría sus pertenencias y luego desaparecería las túnicas, no eran reparables. Lamentablemente, su armadura resiste la magia, por lo que, al ser una armadura mágica útil, no podía quitársela con magia. Respiró profundamente. Esta mierda iba a doler mucho. Miró a su alrededor para ver si había alguien cerca para ayudarlo, pero no había nadie. Los otros campeones estaban encerrados en sus propias camas, detrás de biomdos. Harry y el resto de los campeones habían sido escoltados directamente a la tienda médica al salir del bosque. Todos necesitaban atención médica y no hubo ninguna lucha para ir directamente allí. El terreno había estado repleto de actividad. En su agotamiento no había podido catalogar mucho, pero algo no estaba bien. Había demasiado personal de seguridad y no había visto a los organizadores del torneo como esperaba. Cuidar su salud era la primera prioridad. Harry había insistido en que lo ayudaran al final, ya que sabía que no tenía ningún problema que amenazara su vida. Por otro lado, a Cedric le habían inyectado veneno de acromántula varias veces. Había estado cerca de muchas de ellas y no llevaba armadura. Harry no sabía cuáles eran los efectos exactos del veneno, pero no podían ser buenos. Cedric apenas había logrado salir del bosque por sus propios medios, tenía múltiples laceraciones y estaba pálido como un fantasma cuando salieron a trompicones. Krum ya estaba inconsciente, tendido en la cama frente a él. Tuvieron que reconstruir la estructura ósea de su hombro y de su brazo. Para hacer desaparecer los fragmentos de hueso astillado que se habían disperso en sus músculos, tuvieron que quitarle también grandes porciones de músculos. Pomfrey le había preguntado si quería que lo noquearan por ello y él le había dicho que no. La privacidad no había sido realmente una preocupación cuando todos aparecieron, al menos para los chicos, la clasificación inmediata había sido demasiado importante. Víctor había bebido estoicamente sus pociones, Harry supuso que algunas debían ser para aliviar el dolor y adormecer, y luego Krum los vio destrozar su cuerpo, quitándole huesos y músculos. Ahora descansaba en la cama mientras su cuerpo se curaba. Víctor había sido el penúltimo de los 4 campeones en recibir asistencia médica. Cedric había sido el segundo. Aunque estaba en mal estado, cuando salieron del bosque, al menos había estado consciente. Fleur no lo había estado desvaneciéndose durante todo el viaje de regreso y su cuerpo finalmente se había rendido. La única marca visible que habían descubierto en ella, sin desnudarla y revisar todo su cuerpo, era el corte que Harry había visto sanar. No había otros lugares donde su ropa estuviera manchada con su propia sangre. Cuando se desplomó a su lado, Harry la había levitado el resto del camino, en un breve momento de fatiga mental, había considerado cargarla hasta que se dio cuenta de que tenía problemas para respirar y no estaba en condiciones de realizar ningún otro esfuerzo físico.
Entre sus anteriores afirmaciones de que estaba bien y simplemente cansada, todos pensaron que se había quedado sin energía. Habrían acelerado el paso para conseguirle asistencia médica más rápido si alguno de ellos hubiera estado en condiciones de hacerlo, pero ninguno de ellos lo había estado. Ari fue el último en ser examinado y él sabía que se quedaría atrapado allí por algún tiempo. Las heridas sonaban como si lo hubiera atropellado un auto y que tenía suerte de estar vivo. Afortunadamente, con magia, ya estaba mejorando. Sinceramente, no estaba seguro de si Krum y Rigori hubieran logrado salir del bosque por sus propios medios si no hubiera sido por sus pociones. Su reserva de pociones curativas generales, antiveneno, pimienta y analgésicas había sido un salvavidas. Ahora que pensaba en ellas, Fleur no había tomado una pimienta, lo que explicaba por qué ella se desmayó y los otros no. Solo tenía 2 de ellas con él. Fleur insistió en que Ari tomara la dosis completa, mientras que los otros 2 chicos compartían la segunda. No hacía falta decir que la preparación de Ari para la tarea superaba con creces a la de los demás. Sus 2 opciones diferentes de armadura de piel de dragón, sus pociones de emergencia y la capa de invisibilidad, que afortunadamente había recuperado de Cedric, superaban con creces la varita y las túnicas con las que habían aparecido los demás. Apostaría todo su saldo de Gringotts a que estarían igualmente equipados para la siguiente tarea. Ari vio a Pomfrey regresar con una bandeja de pociones para beber. Apenas había logrado quitarse la ropa a tiempo y no estaba dispuesto a intentar quitarse la armadura él solo. Con el esternón fracturado, no creía que quitarse la armadura por encima de la cabeza fuera un plan brillante. ¿Un poco de ayuda con la armadura?, preguntó, mostrando los dientes mientras tomaba aire después de no poder siquiera levantar la armadura de sus hombros. Ella dejó la bandeja y se acercó a ayudarlo. Levantó su varita hacia él, extendió el brazo de la varita y deslizó la punta de su varita dentro de la abertura del amor en su cuello. La pasó hacia el lado derecho de su pecho y lentamente canalizó un hechizo desde la punta de su varita. Ari tuvo que calmarse mentalmente, trabajando duro para reprimir sus instintos defensivos, que le habían estado gritando que eliminara la amenaza. Sus dedos ansiaban su varita. La magia de Madame Pomfrey comenzó a surtir efecto. El hombre sintió que su pecho, hombros y brazos se impregnaban de la magia extraña y que su cuerpo se entumecía bajo su influencia. Una vez satisfecha, movió la punta de su varita hacia el lado izquierdo de su cuerpo y repitió el trabajo. Bien, bebe esto, le entregó 2 frascos, que él se bebió de un trago. Ahora, vamos a quitarte esa armadura, le indicó con un gesto que levantara las manos sobre la cabeza. Así lo hizo. La ausencia de dolor era algo maravilloso, especialmente después de que había estado esperando que doliera. Ahora estaba de pie, solo en calzoncillos. Ponte la bata, le dijo con impaciencia, sacando los 2 frascos vacíos. Ari sacó su varita de nuevo, notó distraídamente que ni siquiera había considerado quitársela, realmente, no había posibilidad de que se quitara la funda de su varita en un futuro cercano. Al ver la creciente ira de la matrona, volvió a la tarea, limpiando rápidamente sus calzoncillos, lo mejor que pudo, antes de ponerse fácilmente la bata, usando su floreciente delicadeza mágica para abrocharla. Pomfrey había levantado una ceja ante su exhibición de magia, pero no hizo ningún comentario. El control para abrochar un vestido no era algo común. Bien, súbete a la cama y quédate quieto. Ari se sentó, levantó las piernas y comenzó a acostarse. No tienes que estar boca abajo, solo trata de no moverte. Ella había inclinado el respaldo de la cama hacia arriba para que él pudiera sentarse en una posición cómoda. Ari se dio cuenta de que su paciencia se había acabado por ese día. Parecía agotada, algo que no estaba seguro de haber dicho antes sobre ella. Eso lo sacudió. La había visto después de su exposición a los dementores, después de caerse de su escoba, después de que desaparecieran sus huesos, después de que la mordiera un basilisco y después de que un estudiante la poseyera. Además de eso, al ser enfermera escolar, debía estar familiarizada con los accidentes con hechizos y los contratiempos con las pociones. Siempre había sido profesional y nunca había lucido cansada. ¿Se debió a la rápida sucesión de curaciones de los 4 campeones? ¿O podría ser que uno de ellos estuviera en una condición mucho peor? Ella ya le había asegurado que Fleur estaría bien, solo que se había exigido demasiado. El corte había sido limpiado y con la ayuda brindada estaría bien con el descanso. Cedric y Víctor, a quienes podía ver, dormían pacíficamente en camas adyacentes, no separados para tener privacidad dentro de la tienda del hospital. Tal vez uno de ellos estaba peor de lo que ella había dicho.
No, Harry no pensó que fuera eso. Si todos los campeones estaban bien, o lo estarían pronto, o bien ella estaba ocultando información sobre que uno de ellos estaba en mucho peores condiciones de las que había dejado ver, o bien había sucedido algo más. La posibilidad lo golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿Dónde estaban sus rehenes? A menos que hubiera algún tipo de emergencia importante mientras se desarrollaba la tarea, esas eran las únicas cosas que se le ocurrían. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Por qué no habían venido a verlos? Pomfrey no le dio la oportunidad de preguntar. Había terminado de trabajar en él y se había ido rápidamente de la tienda, llevándose consigo los envases de pociones vacíos. Harry miró hacia las áreas de Cedric y Víctor, ambos estaban tranquilos, Krum emitía suaves ronquidos. Harry sabía, por experiencia, que la cantidad de pociones que Cedric había ingerido lo harían sentir somnoliento. Combinado con el esfuerzo que había hecho en la tarea, lo haría dormir. La cortina de Fleur se abrió y ella estaba sentada en su cama, vestida con una bata de hospital como los otros campeones. Le sonrió cansada. «Haz lugar, Harry», le pidió en voz baja. Pasó las piernas por encima de la cama y se levantó de ella, lentamente se dirigió hacia su cama. Harry se movió sobre la cama, levantar el trasero de la cama fue una idea estúpida, dolió muchísimo. La magia que le adormecía el pecho, los hombros y los brazos, que Pomfrey había canalizado en él, había desaparecido. Hizo una mueca de dolor y captó la mirada comprensiva que Fleur le dirigió. Ella se subió a la cama, su cuerpo alineado con el de él. Se movió de manera que los costados de sus cuerpos se tocaran, su derecha contra la izquierda de él. Con la cabeza apoyada sobre su hombro, le susurró: «No quiero estar sola ahora». Harry asintió, sacó su varita y colocó algunos hechizos sencillos para proteger su privacidad. La gente no podría escuchar su conversación, pero podrían verlos. Volvió a guardar su varita en la funda y luego levantó dolorosamente su brazo izquierdo, envolviéndola alrededor de ella. No podía apretarla sin lastimarse las costillas, pero quería consolarla. ¿Alguna vez has experimentado algo así? No lo miró cuando preguntó. Fleur tenía los ojos cerrados y su respiración cuidadosamente regulada. No, no de esa manera, sacudió la cabeza lentamente. He estado en peligro de muerte algunas veces, pero nunca como eso. Incluso ahora la experiencia lo estaba afectando. Todavía estaba confinado y su mente estaba esperando que cayera el otro zapato. Harry sabía que estaba en una tienda de campaña de hospital, sabía que debería estar a salvo, pero no lo sentía. Se sentía nervioso, incluso con la adrenalina desvanecida de su sistema. Harry no estaba seguro de cómo respondería ella a eso, pero descubrió que no lo hizo, al menos no directamente. Ella dejó escapar un breve zumbido y acurrucó la cabeza aún más, lo que le permitió darle un beso en la mejilla. Gracias, Harry. Sin ti estaríamos muertos. Movió la cabeza hacia atrás, manteniéndola apoyada en su hombro. El beso fue cálido y suave. Lo hizo olvidar la batalla y se calmó un poco el nerviosismo. Respiró profundamente y luego exhaló por la nariz. Quería dejar que su mente descansara, como ahora lo hacía su cuerpo. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la de ella. El contacto con ella era relajante y equilibrante. Después de unos segundos más, respondió: «No, si alguno de nosotros faltara, todos estaríamos muertos». No podía haber hecho más de lo que había hecho. Podría haber muerto, debería haberlo hecho, 2 veces. Tenía suerte de que sus compañeros fueran tan hábiles, o nunca habría salido de la guarida. Cada persona hizo su parte. Respondió unos segundos después de su primera frase. «Eres demasiado humilde, Harry». Las palabras susurradas salieron de sus labios. «Cubriste la misma área que Cedric y yo juntos. Y nos ayudaste, lo vi». Usó su mano izquierda para agarrar la derecha de él. Se la llevó a los labios y besó el dorso. «No discutas conmigo, no ahora, Harry». Le apretó la mano suavemente. Fleur debió saber que Harry sería demasiado terco como para aceptar el elogio, así que siguió hablando sin darle la oportunidad de responder. Víctor estaba cubriendo directamente arriba. También ayudó a los que descendieron por encima del área que Cedric y yo defendíamos. Ella hizo una pausa, apartó la cabeza del hombro de él y lo miró. «Tú, Harry», resaltó su nombre, «hasta eso te has ocupado. No habríamos sobrevivido sin ti, me alegro de que haya 4 campeones». «Gracias», dijo Harry, sabía que lo había hecho bien, pero no creía que fuera mucho mejor que los demás. Cedric transfiguró enormes defensas que canalizaron a las arañas hacia trampas. La ruta para escapar era donde lucharon Cedric y Fleur, supuso que habría más arañas, por lo que se llevó a 2 de ellas. Víctor mató a menos, pero fueron sus ojos agudos los que las mantuvieron con vida.
Mató a las acromántulas que descendían y evitó que los cuerpos cayeran sobre ellas. Una tarea que Ari no estaba seguro de haber realizado, había entrecerrado los ojos y le había resultado difícil ver a los malditos bastardos. Ari cerró los ojos y en el interior de sus párpados se repitieron escenas de la batalla. Podía oler el aire pútrido y podía ver el fuego reflejándose en 8 ojos. La bilis le subió a la garganta, pero se la tragó. La encantadora voz de Fleur lo sacó de la memoria de los acontecimientos del día anterior. Tu etais magnifique, incroyable, excepcional. A Harry no le importó preguntar qué había dicho, la sensación de tenerla acurrucada junto a él valía cualquier dolor que le causara. Su calidez estaba alejando la frialdad de sus acciones anteriores. No le preocupaba lo que esto pudiera traer. Necesitaba su presencia reconfortante en este momento. Abrió los ojos. Era un tema con el que ya había lidiado antes, el revivir los acontecimientos una vez que habían terminado. Después de todos sus problemas, la muerte de Kirella, el basilisco, el espectro de Tom Riddle, los dementores, el recuerdo de los asesinatos de sus padres, tenía experiencia en lidiar con eso. Se preguntó si esta vez sería peor. Había sido mucho más deliberado al quitarle la vida a alguien, incluso si no eran humanos, seguían siendo seres sensibles, unos imbéciles malvados y sensibles. Joder, ¿qué le iba a decir a Hagrid? Decirle lo siento por haberle hecho un agujero enorme a tu mascota araña de 50 años probablemente no le caería muy bien a su primer amigo. No importaba. Si Hagrid no podía aceptar que lo había hecho para protegerse, ese sería su problema. El hombre era culpable de permitir que esas arañas no autóctonas estuvieran en el bosque, en primer lugar. Harry intentó quitárselo de la cabeza. No importaba que se enfadara por una reacción hipotética. Curarse y relajarse eran sus prioridades inmediatas. ¿Ahora piensas menos de mí? Cuestionó Fleur, iniciando de nuevo el diálogo entre ellos. Harry se habría sentido bien con solo su presencia, pero no era así. Podía oír que la pregunta estaba cargada de emoción y se detuvo a pensar en lo que ella le estaba preguntando. Eran momentos delicados, no debía responder sin pensarlo bien. Recordaba muy bien lo frágil que había sido cuando habló con Dumbledore, en la enfermería, después de matar a Quirrell. ¿En qué sentido? Quería una aclaración. ¿Se trataba de un interés romántico? ¿Se trataba de algún tipo de error de conducta por no haber hecho más? ¿O se trataba de haber matado y haber perdido su inocencia? No llegó una respuesta. Harry sintió lágrimas calientes en el hombro, sollozos provenientes de la chica mayor. Harry cerró los ojos, necesitaba ayudarla a superar esto. No pienso menos de ti, Fleur. Dejó caer la cabeza sobre la de ella y se arriesgó a lastimarse las costillas al apretarla ligeramente entre su brazo izquierdo y su pecho. En todo caso, pienso más en ti ahora. No corriste, no te acobardaste. Dejó que sus palabras se asimilaran antes de seguir hablando, dejó que su respiración se calmara. Me dejaste asombrado, suspiró en voz baja, recordando un momento específico. Ella apartó la cabeza de su hombro y buscó los ojos de él. Lo miró fijamente. Faltaba la chica orgullosa y arrogante. En su lugar había una joven frágil. Pero eso no fue lo que vio Harry. Vio a una joven extraordinaria, una mujer que había entrado voluntariamente en una guarida de acromántulas. Había matado, había resultado herida y había hecho lo necesario para salir con vida. Fuiste increíble, te mantuviste firme, controlaste el campo de batalla con tus llamas y nunca te rindiste, incluso después de que te hirieron. Apenas podía apartar mis ojos de ti, después de que Kudles nos salvó, fuiste glorioso, anunció Harry con fervor. No podía pensar menos de ti, no después de ver eso. Dudo que pudiera respetarte más de lo que lo hice en ese momento, viéndote herida y defendiéndote de la última de las arañas. Él rompió el contacto visual con ella. Tal vez no debería haberlo dicho, no debería haber sido tan abierto y honesto con ella. Pero sabía que esto era crucial. Si le hubieran dicho que estaba creciendo para ser un monstruo, igual que Voldemort, después de la cámara, después de Quirrell, hoy sería una persona diferente. No le fallaría a Fleur, no la dejaría cuestionar si sus acciones la convertían en una persona horrible, no cuando eran en defensa propia, en defensa de los demás. No dejes que nadie te menosprecie por hoy. Luchaste y sangraste para mantenernos a salvo, honestamente, cualquier otro comentario fue interrumpido, sus labios habían sido capturados por los de Fleur. Sus labios eran suaves, cálidos, un deleite para el beso, una expresión de emociones profundas, no era un beso lleno de lujuria. Sus labios se movían lentamente, deliberadamente. Su mano encontró su mejilla y trazó la línea de su mandíbula. Finalmente, sus labios magnéticos dejaron de atraerlo.
Mantuvo la mano sobre su rostro, asegurándose de que la mirara a los ojos, podía sentir su aliento en su rostro. Harry, me estoy enamorando de ti. Él la miró profundamente a los ojos y no vio nada más que una convicción honesta. Debes terminar con esto, me tengas o no. No puedo seguir enamorándome de ti. No dejes que esto se prolongue, me aplastarás si sigo enamorándome. Ella retiró la mano y retrocedió, apoyando la cabeza en su hombro una vez más. y merdeja. Harry no supo cómo responder. Le devolvió el beso y la observó con atención mientras ella le hablaba. Tragó saliva y se permitió disfrutar de la reconfortante presencia de Fleur. Sus palabras la habían ayudado. Su presencia lo estaba ayudando a él. Había escuchado sus palabras susurradas y quería saber qué significaban. ¿En inglés? Preguntó. Harry podía sentir y oír a Fleur retorcerse. Casi podía oírla pensar, los engranajes de su mente girando, trabajando para decidir cómo responder. Empezó a decir, pero cerró la boca y no dejó que las palabras se le escaparan. Cerró los ojos e inhaló rápidamente. Contuvo la respiración hasta que un momento después abrió los ojos rápidamente. Con un movimiento de cabeza apenas perceptible, levantó la cabeza del hombro de él y usó su mano suave y delicada para girar su rostro hacia ella. Dije que tal vez ya te ame. Aunque su primer intento había comenzado vacilante e inseguro, terminó con firmeza en su voz. Creo que ya te amo, le dijo con resolución. ¿Crees que me amas? Preguntó Harry, una idea que le resultaba ajena. ¿Cómo pudo haber llegado a amarlo? Se le ocurrió de inmediato. Sí, si no románticamente, entonces como familia. Sus ojos se volvieron alegres. Aunque espero que sea románticamente, no beso a mi familia así, Harry. Se rió de Harry, la idea le pareció divertida. Al intentarlo y no poder responderle, él le respondió bromeando. ¿Cómo voy a saberlo? Eres francesa. Ella respondió. Zen, no te importará si le digo a Gabrielle que así es como besas a la familia. Estoy segura de que a ella le encantaría besarte así. Harry tenía una mirada espantosa en su rostro, la idea de besar los labios de una chica tan joven hizo que su estómago se revolviera. Cualquier otro comentario fue detenido en seco, la voz de Madame Pomfrey interrumpió su conversación. No me sorprende encontrarte en medio de una travesura, Harry. Aunque estaba sorprendido, pudo responder con tranquilidad, y su mano que sostenía la varita disipó hábilmente los hechizos de privacidad que habían mantenido privada su conversación. Esta vez no soy yo. Soy inocente. Se defendió. ¿Inocente? ¿No te dije que no te movieras? Preguntó retóricamente. ¿Y ahora te encuentro en el borde de tu cama con tu brazo alrededor de una hermosa bruja? Solo te dije que hicieras una cosa y ni siquiera pudiste seguir esa simple instrucción. Su semblante severo se mantuvo firme durante 5 segundos, antes de dar paso a su rostro divertido. Aunque era el blanco de las bromas, se alegraba de ver que volvía a mostrarse tan amable. Si en un día como hoy pudiera encontrar un poco de ligereza, aceptaría todas las bromas que le hicieran. Se alegraba de ver que su anterior estado de ánimo melancólico no había regresado con ella. La entrada a la tienda médica se abrió y entró Daphne Greengrass, vestida con su túnica escolar habitual. Harry se preguntó qué estaba haciendo allí. De todas las personas que esperaba que visitaran allí, ella no estaba en el primer lugar de la lista. Natalia, Gabrielle, Patricia o uno de los organizadores del torneo habrían tenido más sentido, pensó. Señorita Greengrass, no se permiten visitas, por favor váyase, dijo Pomfrey mientras se movía para interceptar al Slytherin. Lo siento señora, tengo que hablar con Harry, no puedo esperar. Sonaba arrepentida incluso si Harry dudaba de su sinceridad. Sea como sea, el director ha ordenado que no se permita la entrada a nadie hasta que él lo permita. Debes marcharte. Pomfrey se había detenido y estaba bloqueando físicamente a Daphne para que no pudiera seguir adelante, a una distancia de 2 pies entre ellas. No estoy aquí para una visita de placer. Estoy aquí como heredera de la casa Greengrass, cumpliendo con mis obligaciones en el papel de nuestra familia como administradora de la casa Black. Estoy aquí para hablar con Harry, el regente Black, y de acuerdo con la carta de Hogwarts, el director no debe interferir en los asuntos oficiales de la casa. Se puso de pie y no hizo nada más para acercarse a Harry. Mantuvo su tono educado y respetuoso, al mismo tiempo que transmitía que iba a salirse con la suya porque se le permitía. Consulte con el director si es necesario, agregó Daphne tratando de romper la resolución de la matrona de no molestar a sus pacientes, según las órdenes del director. Lo haré ahora mismo, resopló Madame Pomfrey. Eludió a Daphne y salió rápidamente de la tienda, disgustada por eso. Justo después de salir de la tienda, volvió a meter la cabeza.
No se atreva a moverse, señor Potter. Si se escapa, no tendré piedad la próxima vez que esté bajo mi cuidado. Tras pronunciar sus palabras de despedida, que provocaron un escalofrío en Harry, añadió una mirada severa y se fue. ¿Ya te habías escapado antes?, preguntó Fleur. Eres un niño muy travieso. El doble sentido no pasó desapercibido para los tres que lo oyeron. Harry le sonrió. Lo dice la bruja que se subió a mi cama. En realidad, no quería coquetear delante de Daphne, pero también tenía curiosidad por saber cómo lo manejaría ella. Al principio, había sido fría con Natalia y hasta ahora no había sido amable con sus comentarios sobre Fleur. Daphne llegó al final de la cama. No tenemos tiempo para eso, le espetó a Harry. ¿Puedes prestar atención y pensar con claridad? ¿Tienes sueño? ¿Necesitas que te levante el ánimo? Lanzó preguntas casi más rápido de lo que Harry podía seguir. No, no necesito que me echen pimienta, estoy con ello. Daphne estaba agitada, algo que él no había visto antes, eso lo puso serio. Bien, tenemos que hacer esto rápido. Hay cosas que necesitan saber, miró a Fleur de arriba a abajo, con una pequeña mueca de desagrado mientras lo hacía. Ambas, se concentró en Fleur. Me dirijo a ti como Delacour, una amiga de la casa Potter. El discurso formal captó la atención de ambos. Si quedaba alguna duda de que se trataba de algo serio, ya no existían, y todas las pretensiones de que se trataba de una conversación amistosa se evaporaron. ¿Deberían Igor y Krum estar despiertos para esto?, preguntó Harry rápidamente, antes de que Daphne pudiera continuar. No, negó con la cabeza. No se supone que deba saber todo esto y, a pesar de todas las tonterías que le dije a Pomfrey, ni siquiera debería estar aquí. Harry sacó su varita con la facilidad que le daba la práctica. Los hechizos de privacidad brotaron de su varita, asegurando que su conversación se mantuviera privada. Recuerda, Daphne se dirigió claramente a Fleur, esto es para Harry, Delacour, amigo de la casa Potter. No lo armaré, dijo Fleur, dándole a Harry una mirada. Fue honesta en su respuesta. Escuche. Le daré detalles de lo que sucedió aquí afuera mientras usted estaba allí. No me interrumpa. Responderé preguntas si hay tiempo, antes de que me echen. Ninguno de los dos estudiantes sentados en la cama del hospital respondió, guardaron silencio y dejaron que Daphne continuara con lo que fuera que fuera. Nadie podía ver lo que estaba pasando, todos mirábamos el bosque y nos aburríamos. Eso fue hasta que Karkaroff se desplomó en la mesa de los jueces. La gente empezó a intentar ayudarlo, Dumbledore y Pomfrey entre ellos. Mientras todavía estaban ocupados atendiéndolo, Crouch y Bagman se desplomaron. Fleur jadeó y se llevó la mano a la boca. El propio Harry estaba sorprendido y no sabía cómo reaccionar. Pero con esos jueces derrumbándose. Bloquearon a todos y Madame Egones tomó el control de la situación. Mientras todos intentaban averiguar qué había pasado, quiénes eran los rehenes, 4 sacos asquerosos aparecieron en la plataforma de los competidores, frente a los jueces. Eso estuvo bien, los trasladores con sangre funcionaron para los rehenes. Dumbledore había dicho que los trasladores solo funcionarían para los rehenes, para nadie más. Antes de la tarea, le preocupaba que los trasladores fallaran. Daphne estaba de pie al final de la cama, a sus pies, y puso sus manos en el extremo de la cama y se inclinó. Vi que abrían una, dentro estaba Cho-Chang. Parecía que la muerte se la había llevado. Estaba muy pálida, inmóvil, sin reaccionar. La forma clínica de dar información de Daphne se interrumpió cuando relató lo que había visto. Obviamente, la había sacudido para que la afectara el relato de ahora. Gary. ¿Está bien? ¿Está bien? Tengo que verla. Empezó a entrar en pánico, preocupada por su hermana. Empezó a moverse para levantarse de la cama cuando un hechizo la golpeó. ¿Recuerda lo que te dije, Delacour? Escutió el nombre. No debería estar aquí, no debería saber esto y ustedes dos no deberían estar oyendo esto. Quédate quieta y cállate. Daphne había congelado a Fleur y no se molestó en soltarla. A la primera señal del hechizo, Harry tenía su varita en la mano y se quedaría allí, al menos por ahora. Se sentía mal por Fleur, pero confiaba lo suficiente en Daphne como para creer que no estaba haciendo esto con malicia. Ella se había posicionado como una parte más justa y neutral. No sé cómo están. Se llamó a una emergencia médica. Los 4 fueron llevados rápidamente a Saint Mungos, aunque escuché que estaban vivos cuando se fueron. En realidad parecía arrepentida por no saber cómo estaban. Harry le dirigió una mirada severa a Daphne. Mantener a Fleur congelada no era amable. Ella todavía tenía su varita en la mano y ante su mirada desafiante cedió, terminando el hechizo sobre Fleur. Fleur no dijo nada, aunque parecía claramente disgustada.
Harry pensó que podría haber intercambiado una rápida mirada de agradecimiento con Daphne, pero era difícil saberlo por la forma en que estaban sentadas. Inmediatamente después de que se llevaron a los rehenes, alguien gritó que se veía humo sobre el bosque. Nadie tenía idea de lo que estaba pasando, era un caos. Bajó la cabeza y con los labios fruncidos negó con la cabeza. El fuerte rugido que provenía del bosque ayudó. Todos dejaron de asustarse, en cambio se quedaron congelados. Daphne tenía una mirada vidriosa en sus ojos mientras recordaba el momento. Harry intercambió una mirada cómplice con Fleur, su leve sacudida respondió a la mirada interrogativa que ella tenía cuando hizo un gesto hacia Daphne con los ojos. Esperaba que ella entendiera que Daphne no sabía nada sobre Cuddles y que no estaban ofreciendo esa información voluntariamente en ese momento. Daphne, ya fuera ajena a esto o indiferente, continuó como si no hubiera visto el intercambio silencioso, aunque estaba ocurriendo justo frente a ella. Había grandes columnas de humo en ese momento. Si viniera de Hogsmeade, habrías pensado que todo el pueblo estaba en llamas. Escuchamos otro gran rugido y había enormes columnas de humo negro, incluso las puntas de las llamas eran visibles desde las gradas. Fuera lo que fuese, eso era, el punto de ruptura. Harry se perdió por un segundo cuando cerró los ojos. El bosque en llamas, la feroz defensa de Cuddles y todos ellos tan heridos, exhaustos. Se estremeció al recordarlo y volvió a concentrarse, no podía distraerse. Bones ha declarado el estado de emergencia. Ha llamado a todo el personal, aurores y magos de ataque. ¿Estado de emergencia? ¿Cómo? ¿Por qué? Me pareció una reacción demasiado extrema ante la tarea. Harry, dijo Daphne, medio exasperada y molesta, 2 jefes de departamento del ministerio se desmayaron. El director de Durmstrang fue puesto en una bolsa para cadáveres. Un Pavlov y un Delacour fueron llevados por evacuación médica de emergencia, eso sin mencionar a Chan y Krum. No tengo idea de lo que pasó en el bosque. Lo que sea que pasó está a punto de estallar. Tenía los ojos muy abiertos y estaba implorando a Harry que comprendiera que esto era importante. Que esto no pasaría desapercibido. Harry pensó en eso. Dados los contratos mágicos que garantizaban la seguridad de los rehenes, y el colapso de esos 3, la magia los había considerado en violación de sus obligaciones. Crouch y Bagman no tendrían magia ahora, de ahí el colapso. Karkaroff había firmado bajo pena de pérdida de magia para Krum y pérdida de vida para Natalia. Ahora aparentemente estaba en una bolsa para cadáveres. ¡Qué desastre más sangriento! Harry fue sacado de su cabeza, Daphne tenía sus dedos justo frente a su cara, los chasqueaba repetidamente, fuerte, exigiendo su atención. «Bien, ¿estás de nuevo con nosotros?», preguntó retóricamente. «Presta atención», dijo con tono sarcástico. «No puedes confiar en la tía de Susan. Ella es confiable, pero esto va a pasar desapercibido para el Wizengamot y la Igua. Personas importantes han muerto o han resultado heridas lo suficientemente graves como para ser evacuadas». La mano de Fleur apretó la suya con fuerza cuando mencionó que su hermana estaba herida. O bien temía que Daphne la congelara de nuevo o, más probablemente, había decidido permanecer en silencio. Esto se va a complicar y tienes que protegerte. Cuando vengan a entrevistarte, exige primero una representación legal. Mi padre ya está trabajando para conseguir que te representen aquí. Van a intentar preguntar qué ha pasado. No digas nada. Aunque no hayas hecho nada malo, no digas nada. No es necesario que lo hagas, ya han enviado equipos al bosque. No lo haré, prometió Harry. Después de no haber notado que la matrona había llegado antes, Harry había usado hechizos de privacidad que les permitían escuchar y ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. Los 3 oyeron la conmoción que se dirigía hacia la tienda médica. A Harry se le ocurrió una idea. Invocó la capa de invisibilidad y se la pasó a Daphne. «Toma esto y escápate de aquí». Rápidamente se puso la capa y desapareció de la vista. «Gracias Daphne», gritó, aunque no demasiado fuerte, ya que estaba eliminando los hechizos de privacidad. «Eso fue muy amable de su parte», murmuró Fleur, haciendo pucheros, molesta por tener que darle crédito a Daphne por ayudarlos. Se sentó, enderezando su postura, preparándose para quien quiera que estuviera a punto de entrar en la tienda. «No dejes que nos separen. Te ayudaré. Debemos averiguar cómo está Gabrielle, papá debe estar con ella si no está aquí». Ella mantuvo su mano agarrada, apretándola con más fuerza. La trampilla se abrió y entró el director Bones, flanqueado por Madame Pomfrey, quien estaba informando al director sobre la salud de sus pacientes. Diggory y Krum estarán aturdidos, en el mejor de los casos, espero que duerman hasta mañana. Diggory está luchando contra el veneno de acromántula y reponiendo sus niveles de sangre.
A Krum le están reconstruyendo todo el costado, está tomando suficientes pociones como para estar inconsciente durante horas, si lo despierto no estaría del todo coherente, lo mismo con Diggory. Gracias, señora. En su opinión profesional, el señor Potter y la señorita de la Cour están en pleno uso de sus facultades mentales en este momento. Preguntó Amelia Bones secamente. Lo son, respondió afirmativamente la matrona. Y están en condiciones suficientemente buenas como para estar médicamente estables durante el resto del día. No deben mover a Harry Potter y Fleur de la Cour debe minimizar cualquier movimiento de su abdomen. Ambos se están recuperando y, siempre que no agraven sus heridas, están médicamente estables. Tendré que revisarlos en una hora más o menos. Ambos deberían estar completamente curados mañana. Gracias, Madame Pomfrey, el tono de Amelia dejó en claro que estaba desestimada. Señor Potter, señorita de la Cour, los saludó. Me gustaría hacerles algunas preguntas sobre lo que sucedió en el bosque. Harry se dio cuenta de que ella en realidad no había hecho ninguna pregunta, solo había dicho lo que le gustaría hacer. Mientras pensaba cómo responder, Fleur intervino. ¿Dónde está mi hermana? Harry se esforzó por mantener la expresión inexpresiva cuando Fleur comenzó a hablar con un marcado acento. Era divertidísimo verla interpretar el papel, también era bastante hábil en eso, pensó. Fue capaz de mantener el humor en su interior, incluso logró mostrar su preocupación real por la niña que había llegado a querer. Sí, ¿dónde están Natalia y los demás rehenes? ¿No deberían venir a vernos? Harry fingió su ignorancia. Madame Bones giró la cabeza para mirar hacia la entrada de la tienda, miró a Harry y le dio una mirada fija. Hablaremos de eso en breve, señorita de la Cour. Permítame primero informarle de lo que le sucede. Sin dar tiempo a la contradicción, insistió. Se ha decretado el estado de emergencia. Los 4 han sido acordonados mientras se recuperan. Todos se recuperarán por completo mañana al mediodía, después de lo cual realizaremos todos los trámites oficiales que sean necesarios. Durante este tiempo, su familia inmediata será la única a la que se le permitirá visitarlos. Harry asintió, esto no era un tema de negociación. Bones iba a pasar a informarles. Harry estaba concentrado en el director y no se había dado cuenta de cómo se había tomado eso Fleur. ¿Qué te dijo Daphne Greengrass sobre lo que sucedió mientras estabas en el bosque? No intentes negar que estuvo aquí, Pomfrey me lo dijo y, se dio un golpecito en el ojo, mi monóculo no se pierde mucho. Karkaroff está muerto, Bagman y Crouch fueron penalizados por el contrato, declarasteis el estado de emergencia y los rehenes fueron llevados a San Mungo, vivos, pero con aspecto de muertos. Tenía una buena relación de trabajo con la mujer y ella no se perdía de mucho. Puede que el ministerio la haya paralizado, pero la mujer no llegó a ser directora de aplicación de la ley mágica por nepotismo o soborno, se lo había ganado. Entonces, déjame tranquilizarte, se dirigió a Fleur de forma más directa. Tu hermana está viva y sus síntomas no se consideran potencialmente mortales. Harry sintió que Fleur se relajaba, que un peso se le quitaba de encima, algo de lo que Harry también se sintió aliviado, ya que también estaba preocupado por Natalia. Sin embargo, están siendo atendidos por especialistas. Su pronóstico es incierto en este momento. Se ha contactado a todas las familias. Su padre está con su hermana. No está claro. ¿Está bien? Fleur no podía mantener la compostura, necesitaba desesperadamente saber cómo estaba Gabrielle. No he recibido más actualizaciones aparte de Wyvern y se está trabajando en ellos. Pregúntale a Pomfrey más tarde, dijo con desdén, sin querer seguir discutiendo el tema. Un gesto un poco cruel, pensó Harry. Ustedes 4 se quedarán aquí mientras aseguramos el área. No se les permite salir de la carpa médica. La salida tiene 2 aurores veteranos y la carpa está protegida para mantener afuera a todos sin permiso por ahora. Les lanzó una mirada fulminante, advirtiéndoles que cooperaran. ¿Estamos retenidos y somos sospechosos de algo? Preguntó Harry con los ojos entrecerrados, no le gustaba la idea de estar confinado. No. Te están protegiendo. La misión ha sido interrumpida por segunda vez, lo que ha provocado la muerte del director de una de las principales escuelas de magia y la muerte de 2 jefes de departamento. Los 4 campeones sufrieron heridas que pusieron en peligro sus vidas y los 4 rehenes están siendo tratados en San Mungo, con un estado incierto. Hasta que estemos seguros de que lo peor ha pasado, estás siendo protegido. Aún no le gustaba estar confinado, pero se dio cuenta de que la cooperación era la única opción. Pasaría la noche en la enfermería incluso si tenía libertad para irse. Bones se volvió hacia ellos nuevamente, después de que digirieron la noticia. Ahora, ¿se encontraron con algo peor o más peligroso que la acromántula?
Exigió saber. Harry negó con la cabeza y miró a Fleur. Ella inclinó la cabeza, pensativa, y formuló una pregunta confusa. ¿Cómo sabes esto? ¿Te refieres a lo que sucede, más allá de la red en la que regresaron los rehenes y del veneno de acromántula por el que tú y el señor Diggory están recibiendo tratamiento? Preguntó retóricamente y con fastidio. Fleur se sonrojó un poco y se acercó más a Harry. Lo pregunté porque están a punto de eliminar del bosque cualquier cosa que sea remotamente peligrosa. Las fuerzas del ministerio, incluidos aurores, magos de ataque y personal del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, se dirigirán en breve. Las investigaciones preliminares sobre lo que sucedió en el bosque ya han comenzado y hay investigaciones en curso sobre la segunda prueba y la gobernanza del torneo en su conjunto. Hizo una pausa y los miró antes de hacer un gesto de silencio y asentir para sí misma. Eso es todo el tiempo que tengo ahora. Actualiza a los otros dos cuando se despierten si quieres. Enviaré a Pomfrey de vuelta ahora mismo. Se alejó de la cama, pero se detuvo después de abrir la solapa. Echando una mirada atrás, les gritó. Descansen y mañana hablaremos. Y con la paz que les dio, se fue. Después de un tiempo, en el que ninguno de los dos habló ni durmió, Madame Pomfrey regresó a la tienda médica. Ambos lo están haciendo bien, les dijo después de revisarlos a ambos. ¿Puedes contarnos algo de lo que esté pasando ahí fuera? Preguntó Harry, rogándole que le proporcionara información. Daphne aún no había regresado, probablemente no podría hacerlo ahora, y no había señales de Patrice Delacour. La mayoría de los estudiantes pueden regresar a la escuela ahora. Sin embargo, a ninguno se le permite salir. Los miembros del Dingle llegaron en masa y entraron al bosque prohibido, siguiendo a los que ya habían entrado justo después de que ustedes regresaron. Sospecho que una vez que las fuerzas que entraron al bosque regresen, habrá más claridad. Sugiero una poción para dormir sin sueños esta noche. Les daré una dosis a los otros dos en un momento. ¿Qué pasa con mi hermana y los otros rehenes? ¿Sabes algo? Fleur le imploraba cualquier tipo de información. Ansiaba desesperadamente saber cuál era su situación. Harry pensó que la petición de Fleur había quebrado la decisión de la matrona de no decir mucho. Estaban vivos cuando se fueron. Inmóviles, pero respirando, y con un corazón que latía. Fleur y Harry sintieron algo de alivio. Ambos estaban verdaderamente agradecidos de que la matrona les hubiera proporcionado esta información. Ahora que lo pienso mejor, creo que los envenenaron con un agente paralizante, frunció el ceño, evidentemente insegura de su propio diagnóstico. ¿Por qué piensas eso? Preguntó Harry, sosteniendo a Fleur con su brazo izquierdo un poco más fuerte. ¿Alguno de ustedes sabe algo sobre las acromántulas? ¿Cómo atacan y qué tipo de heridas tratamos? En realidad no, respondió Harry por los dos, lentamente. Supongo que veneno, cortes y puñaladas de sus pinzas, ¿no? En gran parte es así, afirmó. Sus pinzas normalmente cortan las extremidades de aquellos que sobreviven a la herida. El veneno entra en su sistema y funciona para apagar el cuerpo disolviendo los órganos del individuo. Fleur se estremece involuntariamente contra Harry. Harry la agarró con más fuerza, brevemente, y la piel alrededor de sus ojos se tensó mientras imaginaba lo desagradable que sería. Normalmente, cuando un mago o una bruja se encuentra con una araña y sobrevive para contarlo, la mata y la lleva a recibir atención médica. Esto sería un cambio rápido, ya que el veneno actúa rápidamente. ¿Más tiempo del que estuvieron atrapados nuestros rehenes? Eso explicaría por qué estaban tan pálidos, aunque Harry rápidamente consideró que no debía ser así, ya que estaban tratando tanto a Cedric como a Fleur por el veneno, notó distraídamente que su poción antiveneno general habría sido bastante útil para su caminata fuera del bosque. Esta circunstancia puede ser más única, les informó gentilmente. ¿Cómo es eso? Preguntó Fleur, concentrada en la conversación. La pregunta ya estaba en los labios de Harry, pero no se apartó de ella antes de que Fleur la pronunciara. Los capturaron, los envolvieron y los prepararon para ser comidos. Pero, y aquí es donde estoy adivinando, creo que no les inyectaron su veneno letal. Vaya, eso tendría algo de sentido, pensó Harry. Aragog dijo que no les harían daño. Por mucho que odiara a la bestia, siempre había sido franco, anunciando sus honestas intenciones de convertirlo en alimento para sus hijos e hijas. Creo que les dieron algún tipo de veneno paralizante, para mantenerlos contenidos, evitando que se retorcieran y trataran de escapar. ¿Por qué es eso importante? Fleur podría saberlo, pero Harry no tenía idea, así que preguntó.
No he oído hablar de ningún caso en el que se haya capturado a seres humanos, se los haya llevado a una guarida y luego se los haya rescatado con éxito, especialmente si no están vivos. Es decir, no hay precedentes de cómo tratarlos. La mano libre de Fleur cubría su boca, sus ojos estaban distantes y llenos de preocupación. Pero no hay nada que ninguno de los dos pueda hacer. Están al cuidado de los curanderos y trabajarán para encontrar un antídoto para el paralítico, si es que es eso. Así que beban y descansen. Mañana llegará y una buena noche de sueño los preparará para el día, les dijo amablemente. ¿Estamos seguros aquí?, preguntó Harry. Había estado durmiendo en la cámara de los secretos, no había nada de qué preocuparse allí. Sabía que el director Bones había protegido el lugar y que había guardias aurores, pero sabía que Pomfrey cuidaba de todos sus pacientes. Si tenía alguna preocupación, se la diría. Sí, nadie que no esté autorizado puede entrar a través de las barreras temporales. Bill Weasley las instaló y también hay 2 puestos de aurores fuera de la entrada. Es por eso que su amiga, la señorita Greengrass, no ha podido regresar, las barreras no estaban instaladas la primera vez, lo que le permitió entrar. Gracias, dijo Harry. Buenas noches, queridos. Tomen sus pociones y descansen un poco, dijo y les dedicó una sonrisa forzada. Se acercó a Cedric. Harry tomó la primera poción y la bebió de un trago. Fue a por la siguiente, pero se detuvo antes de levantar la botella, cuando la matrona habló una vez más. Pomfrey reapareció después de comprobar cómo estaba Diggory y se acercó a la cama de Harry. Casi lo olvido, la señorita Greengrass me pidió que le dijera que su padre está con Gabrielle y la verá mañana, señorita Delacour. Y en cuanto a usted, Harry, las cosas se están solucionando, no necesita preocuparse. Gracias, señora, por la atención y la información, bebió otra poción. De nada, queridos míos. Incluso os permitiré que sigáis juntos. La picardía en sus palabras no pasó inadvertida para ninguno de los dos. Gracias, añadió Fleur antes de beber de un trago la poción para dormir sin sueños. Harry la imitó y luego bajó la cama, lentamente, para no tocar sus heridas. Madame Pomfrey les acercó 2 almohadas y luego una manta grande, para que se pusieran cómodos. Fleur le colocó una almohada detrás de la cabeza y se acurrucó a su lado. Harry tuvo que permanecer boca arriba, sus costillas estaban curándose y estaban delicadas. Fleur estaba de costado, su cuerpo contra el de él, pero no encima de él. Buenas noches, Fleur, bostezó Harry. Buenas noches, respondió ella después de besarlo en la mejilla. XXXXXXXXXXXXXX Harry se despertó lentamente. Estaba muy cómodo, descansado y cálido. Había una suave brisa en su hombro, justo por encima de su axila. Espera, eso era extraño. No había brisa en ninguna otra parte de su cuerpo. Curiosamente, el aire también era cálido. Abrió los ojos llorosos y miró hacia el lugar donde sentía el flujo de aire. Un cabello rubio plateado llenó su visión. ¿Fleur?, se preguntó. ¿Dormía ella en la misma cama que él? ¿Por qué estaría ella en la misma habitación que él? Harry cerró los ojos y trató de recordar lo que estaba pasando. Abrió los ojos de nuevo y miró a su alrededor. Había cortinas de color azul verdoso alrededor de la cama, las sábanas eran blancas y la ropa de cama también. La cama tenía un marco de metal y la reconoció. Se había despertado demasiadas veces en una cama como esa, una cama de hospital. Cerró los ojos de nuevo. Poco a poco, los abrió de nuevo y disfrutó de cómo finalmente se adaptaban a la luz. La rubia plateada todavía estaba allí cuando él volvió a mirarla. Se movió hacia arriba, tratando de no empujarla. Los movimientos ya no le lastimaban las costillas, los hombros y el pecho. Era bueno saber que estaba físicamente en forma una vez más. ¿Así sería estar casado? ¿Despertarse con una mujer hermosa en la cama todos los días? Un consuelo familiar para el final del día, una manera maravillosa de despertarse cada mañana. Si así era, podía entender fácilmente por qué le encantaría acostumbrarse a esto. Harry puso un par de hechizos de privacidad, no quería que lo vieran, quería proteger la santidad de ese momento. Con su varita guardada, comenzó a acariciar suavemente su cabello, el color rubio plateado lo fascinaba. La forma en que captaba la luz y reflejaba los colores a su alrededor. Visiones de su cabello rojo anaranjado en medio de la batalla vinieron a su mente sin que nadie se lo pidiera. Considerando lo que había pasado ayer, durante la segunda tarea, no esperaba sentirse tan bien, tan renovado y tan cómodo cuando se despertara hoy. Podría acostumbrarme a esto, susurró para sí mismo, y realmente podía. Fleur levantó la barbilla y su rostro encantador se iluminó con una felicidad dichosa. Yo también podría hacerlo.
Le sonrió y cerró los ojos cuando él le pasó la mano por el pelo, empezando por el cuero cabelludo y bajando por la espalda hasta donde pudo llegar. Ari se sonrojó, no creía que ella estuviera despierta. Debo agradecerte, comenzó y al ver su ceja levantada, aclaró, por esto. ¿Por qué? A mí también me gusta. Tu presencia también ayudó después de lo de ayer. No creía que ella se hubiera beneficiado mucho más que él. Su presencia lo había ayudado a mantener la calma, los nervios que había sentido se habían calmado cuando ella se unió a él en la cama. Ella negó con la cabeza, excepto que el efecto era más como si ella estuviera tratando de penetrar en él que temblando. ¿No olvidaste que soy una vela? Ari la miró con consternación. ¿Por qué importaba eso? Se preguntó. Ella debió haber visto la confusión y le explicó lo que había olvidado. Puedo sentir tus emociones cuando nos tocamos, lo que realmente sientes por mí. Ah, cierto. Ari se sintió un poco avergonzado de haberlo olvidado en ese momento. Aunque pensé que era por intereses románticos, ¿no? Preguntó, un poco confundido sobre cómo sería de tanta ayuda. Claro que lo había besado, pero no era como si se hubieran besado en la cama ni nada. Fleur rió levemente. Harry, cuando hablamos ayer, nos tocábamos. Cuando te besé, pude sentir lo que sentías por mí. Cuando hablaste de mí, pude discernir lo que intentabas expresar con palabras. Ella se incorporó y tocó suavemente los labios de él, sin dejar que sus labios se demoraran más allá de un beso casto, aunque describirlo como casto sería un error. Cuando me tranquilizaste, cuando me preocupaba que me vieras de otra manera, Fleur parecía perdida en el momento. Cerró los ojos y se estremeció. ¿Cómo lo describiste? Abby permaneció en silencio, sin saber a dónde iba esto. Mantuvo su rostro inexpresivo, pero no dejó de pasarle las manos por el cabello, no se apartó de ella. Glorioso, asombrado, no podías apartar los ojos de mí, no podías respetarme más. Eso es lo que dijiste de mí. Pero lo sentí, Harry. Pude sentir lo que tus palabras intentaban transmitir. Harry no pudo evitar corregirla. Transmitir, no convoy, creo que quisiste decir. Sonrió al ver un indicio de rubor en sus mejillas. Convoy, transmítelo, hizo un gesto con la mano con desdén, lo único que importa es lo que sentí de ti. Me amas, cariño, no puedes negarlo, lo sé. Puso el dedo índice sobre sus labios, impidiéndole que objetara, que dijera algo. Puedo sentirlo, me deseas. Aprecias mi belleza pero no eres, Lucherous, Leverique. Fleur tuvo que luchar con la última palabra, la palabra correcta se le escapó en ambos intentos. ¿Lasciva? Preguntó Harry, moviendo los labios contra el dedo de ella. Adoraba esas confusiones de palabras. Su frustración avergonzada era entrañable. Sí, respondió ella. Cuando estaba aterrorizada en el bosque, tú estabas allí. Cuando necesitábamos ayuda, tú estabas allí. Cuando yo necesitaba ayuda después, tú estabas allí. Cuando me desperté en el hospital, tú estabas allí. Cuando estaba abrumada y preocupada por mi hermana, tú estabas aquí. Tu presencia, tus emociones, me sumergí en ellas. Dejé que me inundaran y las usé como una manta para envolverme y protegerme. Me encuentro deseándote, necesitando estar contigo, ¿no me aceptarás? Sé lo que sientes por mí. No había ninguna sensación de desesperación, ninguna señal de que ella necesitara su aprobación. Ella lo deseaba, pero no desde una posición de sumisión. Ella sabía quién era, sabía lo que estaba ofreciendo y no se rebajaría por ningún hombre. Harry se quedó paralizado. Le resultaba desconcertante saber que ella podía realmente saber lo que sentía por ella. Había esperado que con ella sucediera lo contrario, como le pasó a Natalia. Natalia había sido una atracción y química instantáneas. Una vez que la política se involucró, una vez que ella quedó expuesta por manipulación, las cosas empeoraron. Si Natalia hubiera sido una de la Cour y no lo hubiera manipulado, él la estaría cortejando. Mientras que Fleur había comenzado terriblemente. Arrogante, presumida, engreída y simplemente una persona poco atractiva para él, el interior importaba tanto, si no más, que la belleza exterior. Pero, a medida que la había ido conociendo, a medida que pasaba tiempo con ella, se llevaban tan bien y ella era todo lo que le decía que era. Inteligente, sexy, hermosa y fuerte, era todo eso y más. Él había obtenido una buena medida de su carácter, especialmente ahora que había sido puesta a prueba en la batalla. Cuando las cosas se ponían difíciles, ella era valiente. Sin embargo, la vida no era tan sencilla. Podía seguir los pasos de su padre. Podía casarse con la chica que le gustaba y no preocuparse por la política.
Slughorn no se había andado con rodeos cuando describió la parte Potter de las negociaciones. Aceptaron todos los términos razonables que Lily Evans quería. Querían hacer feliz a su hijo, esa era su prioridad. En lugar de unir a James con una familia neutral, o atarlos a otro bloque político poderoso, para que estuvieran políticamente aislados de ser un objetivo de Voldemort, agregaron a una joven de inmenso talento y carácter, que no le trajo nada a la familia en el corto plazo, nada más que la felicidad de su único heredero. La felicidad no mantuvo con vida a la familia Potter. La felicidad no lo salvó del borde de la extinción, solo un golpe de magia salvó al heredero infantil. A Harry no le gustó. No quería seguir adelante con las opciones sugeridas por Slughorn. Quería tener una esposa, hijos, un hogar, una vida sencilla. Horace había destrozado esa ingenuidad. Era mundialmente famoso. Estaba tratando de revivir a la familia Potter. Era el regente Black y responsable de dar la vuelta a una familia que no tenía herederos elegibles y solo unos pocos miembros, cuando hacía poco más de una década solo había 3 varones elegibles para la jefatura. Esto le llevó a este problema. A él le gustaba Fleur, le gustaba mucho, mucho, pero no hacía nada al respecto. No podía tomarla como única esposa. No quería engañarla ni jugar con su corazón. Era demasiado honorable y la respetaba demasiado a ella y a su familia. Si fuera así de simple, se lamentó Harry. ¿Y qué pasa con los hijos, los herederos? Yo soy regente y jefe, tú eres una heredera. 3 hijos, un varón y 2 mujeres, para 3 familias prominentes. Sacudió la cabeza con tristeza, sin hacer contacto visual con ella. Eso no funcionará. Sería apenas aceptable para solo 3 hijos para mis 2 casas. Se sintió malhumorado al admitirlo en voz alta. La había mantenido a distancia, rara vez le había devuelto el coqueteo o la había engañado, solo porque no podía ver la luz al final del túnel. ¿Por qué molestarse en seguir un callejón sin salida? Tal vez sea así, pero, hay un beneficio en cualquier descendencia que podamos tener. Su sonrisa era más moderada ahora, él podía ver que ella entendía el problema con un matrimonio entre ellos. Slughorn le había dado la perspectiva política de casarse con una de la Cour. Una conexión Potter Black de la Cour era buena, especialmente para la influencia y el comercio internacionales. Sin embargo, tenía beneficios más limitados para el frente interno. No eran una familia numerosa, sus números se redujeron al luchar contra Grindelwald y carecían de influencia sobre Wizengamot y el Ministerio de Magia local. Con una posible guerra en el horizonte, no era el mejor momento para el matrimonio. En tiempos de paz, donde no requerían una presencia más fuerte aquí, el matrimonio sería mucho más favorable. Extender su influencia, renombre y posibles beneficios económicos era prometedor, a largo plazo. ¿Recuerdas cuando preguntaste por qué no era un cumplido que te llamaran criatura? Preguntó con una amplia sonrisa y el humor bailaba en sus ojos. Harry asintió, fue cuando visitó a los de la Cour y atravesó el jardín. Las Veelas son inherentemente más mágicas que una bruja o un mago. Las mitad Veelas siempre son fuertes, mágicamente. Tú eres fuerte, abrumadoramente fuerte para tu edad, mi Veela prácticamente canta cuando estamos juntas así. Su mirada traviesa no pasó inadvertida para él. Nuestros hijos serán poderosos, tendrán una magia densa y fuerte. Algunos han dicho que es la razón por la que las Veelas no se reproducen bien con los humanos. La magia es equilibrada, los niños son poderosos pero limitados en número. ¿No hay programas de cría de Veelas para ejércitos de magos? Añadió Harry con un poco de humor mientras intentaba encontrar tiempo para procesar eso. No. Arrugó la nariz con disgusto y frunció el labio superior. Si eso era cierto y Harry no tenía motivos para pensar que ella mentiría al respecto, eso podría cambiar las cosas. 2 herederos poderosos garantizados, era algo que tendría que plantearle a Slughorn. Podría, y tal vez debería, plantearlo también a Quirrell. Como su familia tenía un contrato con los Black, Harry siempre sentía que su opinión sobre el asunto era parcial, incluso con el juramento inquebrantable. Tal vez deberíamos hablar con papá sobre esto, ¿no? Harry se encogió de hombros. En realidad no sabía qué decirle a eso. A él le gustaba Fleur, pero no iba a confesarle su amor y casarse con ella. Ella podría amarlo, él podría amarla. Sin duda disfrutaba del beso, no le importaría explorar ese lado de una relación con ella. Pero no podía simplemente lanzarse a una relación. Ella podía tomar la iniciativa y él le correspondería, pero no la incitaría. Lo mismo sucedía con Natalia, ella había llevado las cosas al límite físicamente, no él. Él estaba dispuesto a volver a ser amigos, ella no.
Fleur bostezó y estiró los brazos por encima de la cabeza de manera exagerada. El movimiento no pasó inadvertido para un joven puber. Su pecho estaba hacia adelante y, con ella acostada a su lado, él pudo ver brevemente su escote excepcional, sus ojos se sintieron atraídos hacia allí, quisiera o no. Veo que no es solo mi trasero lo que disfrutas viendo. Se rió y se dio la vuelta hacia un lado, hacia el otro, de espaldas a Harry, y luego se deslizó hasta el borde de la cama, se sentó. Creo que es hora de afrontar el día de mañana, aunque no quiera salir de tu cama, le guiñó un ojo. Pero deseo ir a ver a Gabrielle y saber qué está pasando. Fue un respiro maravilloso, pero me temo que las cosas se van a complicar hoy. Ella se levantó, se bajó de la cama y se inclinó para darle un beso en la mejilla. Ven a cambiarte y hablemos con Víctor y Cedric. Si no hay nadie más esperando para hablar con nosotros, podemos hablar en otro momento. Cuando ella se fue, Harry se levantó de la cama y se debatió sobre qué ponerse. Tenía guardada su armadura de piel de dragón y ropa de repuesto en caso de que hubiera ido al lago. ¿Debería dejarse la armadura puesta? Rápidamente descartó la armadura pesada, pero decidió dejarse la armadura más ligera puesta, debajo de su túnica, nadie podría verla. No debería necesitarla, pero le pareció una buena idea. Cuando se vistió, quitó las mamparas y luego bajó sus hechizos. Al final de la cama había una bandeja con el desayuno. Aunque todavía no se había dado cuenta, estaba hambriento. Hizo levitar la bandeja hacia sí y luego miró a su alrededor. Buenos días, Harry, ¿estás bien? Preguntó Cedric, el Hufflepuff mayor. Estaba vestido con su uniforme habitual esa mañana y estaba trabajando en la bandeja de desayuno medio vacía. Sí, me siento mucho mejor esta mañana, respondió Harry a Cedric y luego se giró para comenzar a comer algo. Se rió entre dientes cuando escuchó a Cedric murmurar apuesto a que sí. Harry tampoco se perdió la mirada en dirección a la cama de Fleur cuando lo dijo en voz baja. Fue casi inmediatamente después del comentario de Cedric que Fleur salió, vestida con su ropa habitual de Beaux Batons. ¿Está Víctor despierto? Preguntó, mirando a Cedric. Lo estaba, no hace mucho, comió. Se encogió de hombros mientras se llevaba más comida a la boca. Las mamparas de privacidad de Krum seguían impidiendo la vista de su cama. Justo después de que Fleur preguntara por él, las quitaron. Estaba vestido con su ropa habitual de Durmstrang y sentado en el borde de su cama, con el ceño fruncido. Inclinó la cabeza hacia cada uno de ellos a modo de saludo, no era de los que dicen trivialidades. Mi papá nos visitó esta mañana, trabaja para el ministerio y tiene muy buenos contactos. Cedric dirigió la conversación y se aseguró de que los otros tres campeones estuvieran concentrados en él antes de comenzar. Los rehenes están todos en condición estable en San Mungo. Están en un estado de coma, los contratos castigaron a los organizadores, el director Karkaroff está muerto, Crouch perdió su magia y los rumores dicen que está muerto. Bagman no sobrevivió a la pérdida de su magia, también ha fallecido. Cedric les informó con una voz apagada y pesada, se había puesto un pequeño bocado de comida en la boca pero estaba masticando mecánicamente, sin prestar atención a tragar. Harry bajó la cabeza. No estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Debido a que había hecho un gran alboroto por garantizar su seguridad, 2, probablemente 3, personas estaban muertas. Karkaroff podría haber sobrevivido perdiendo su magia, pero no su vida, esa era la condición para la participación de Natalia. La familia Pavlov había sido despiadada con esa estipulación. Karkaroff era un idiota por aceptarlo, de ninguna manera Harry aceptaría algo así cuando habría estado fuera de su control. El director Bones está organizando investigaciones importantes sobre todo lo relacionado con el torneo. Se decidió que nos curarían y nos mantendrían aislados. Nos darían espacio para recuperarnos hasta la mañana o la tarde. Así que, hasta entonces, estamos atrapados aquí. Cedric continuó contándoles lo que sabía. Escuché que estaban enviando aurores y magos al bosque, ¿lo mencionó tu papá? Preguntó Harry, mirando hacia arriba, su comida mucho menos apetitosa de lo que era hace un minuto. Ah, sí, ya lo mencionó. Cedric se frotó la nuca mientras lo decía. Enviaron a casi todo su personal de servicio activo del DMLE y eliminaron todo lo que consideraron oscuro o peligroso en el bosque. Ya no debería quedar ninguna acromántula, aunque tampoco debería haber ninguna para empezar, agregó la última parte en voz baja, aunque había un poco de ardor en ella. Bien. Espero que hayan sufrido, expresó Krum con tristeza su opinión. Harry intercambió una mirada con él, sus ojos eran duros. La idea de Krum sobre el tema resonó en Harry. Los organizadores nunca debieron haberles permitido enfrentarse a una horda de acromántulas. Ni siquiera debería haber ninguna en una escuela llena de niños.
Dumbledore y Hagrid iban a tener mucho por lo que responder. Hagrid probablemente sería despedido de su puesto de profesor y, si tenía la mala suerte, bien podría acabar en Azkaban. ¿Se sabe si nos pedirán una declaración o un interrogatorio oficial? Preguntó Harry cuando todos guardaron silencio. No lo sé. Papá pensó que no había nada malo por parte de los campeones. Se encogió de hombros y luego continuó. La muerte de los organizadores fue culpa suya. No tenían por qué usar rehenes para la tarea. En cuanto a matar acromántulas, estarían felices de que destruyéramos una colonia de acromántulas. Ninguno de nosotros debería ser sospechoso de haber cometido ningún delito. Probablemente querrán que les expliquemos, y hablando de eso, ¿qué les vamos a decir? ¿Nadie sabe nada de Kudles? Preguntó Fleur, yendo al meollo del asunto. ¿Dónde está ella? Se preguntó Cedric. Harry metió la mano en el bolsillo y la sacó. Ella estiró sus alas y voló por la tienda, descendiendo, zambulléndose y volando en círculos alrededor de los campeones. Todos ellos simplemente la observaban, había algo catártico en ello, hipnotizante incluso. Después de un par de minutos, ella chilló y luego dejó escapar un pequeño rugido, se lanzó hacia Harry y aterrizó en su regazo. Se movió en círculos, usando su hocico y cola para acomodar la túnica de Harry en un pequeño nido y se acostó sobre él, su cuerpo envuelto en una bola con solo su cabeza extendida, su barbilla apoyada en su cuerpo. La mano de Harry comenzó a deslizarse por sus escamas, frotando y rascando donde a ella le gustaba. Si fuera un gato, estaría ronroneando en su regazo. Está registrada como mi familiar, un dragón en miniatura. Harry no pudo evitar sonreírle ampliamente a Víctor cuando comentó eso, así que los aspectos legales están todos cubiertos. Sin embargo, preferiría no dejar que el público sepa que puedo convertirla en un dragón grande. Harry no estaba seguro de que todos estuvieran de acuerdo con mantener esa habilidad en secreto. ¿Cómo explicarías los incendios y el rugido? Preguntó Cedric. Harry sonrió enigmáticamente. Se levantó de la cama y conjuró un muñeco de madera, uno simple con solo un tronco circular en el medio y dos palos como brazos. Conjuró un escudo de vidrio detrás y lo hechizó con un hechizo retardante de fuego. Ahora era un maestro en hacer que las cosas fueran ignífugas. Afortunadamente, Kudles había dejado de prender fuego a las cosas cada vez que se aburría. Quema el muñeco, ráfaga corta, le ordenó a su pequeño familiar. Un pequeño vapor de fuego salió de su boca. El muñeco se incendió, pero tuvo un efecto mínimo. El chorro de fuego no tenía más de 1 o 2 pulgadas de ancho. Sería un ataque bastante doloroso, pero no incapacitaría a un mago adulto. Fleur se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos y prestó mucha atención. Krum lucía su ceño fruncido, pero se había movido para ver mejor, la única señal de su intriga. Cedric se puso de pie y se movió detrás de Harry para ver mejor. Nadie dijo nada mientras Harry se dio un pequeño descanso para asegurarse de que pudieran ver bien el nivel de daño causado. Quema al muñeco, llama continua. Kudles agitó sus alas, despegando desde el extremo de la cama, donde estaba posada y voló en picada. Planeando, se detuvo a 4 pies frente al muñeco y, mientras flotaba, dejó escapar un largo torrente de llamas, del mismo espesor que antes. Harry apuntó con su varita hacia la corriente de fuego, cerró los ojos y se concentró en la sensación de las llamas mágicas. Podía sentirlas, poderosas, depredadoras, destructivas, aniquiladoras. La llama mágica del dragón tenía sed de destrucción, pero no de una manera malévola. Se concentró en la magia, la sintió, la percibió y la canalizó a través de su varita, alimentándola, alimentando las llamas. El ancho de 5 centímetros creció exponencialmente. Las llamas crecieron en tamaño y profundidad, la magia de Harry actuó como acelerador. En un segundo, todo el muñeco estaba envuelto en llamas. Era una de las cosas en las que más había estado trabajando Harry. Estaba tratando de familiarizarse con el fuego mágico del dragón. Podía manipular las llamas, una vez que Kudles las había generado, y eso lo llevó a creer que podía aprender a lanzarlas. Todavía no había llegado a ninguna parte con eso, pero la falta de éxito no lo disuadía de continuar. En todo caso, aumentaba su impulso para que funcionara. Merde escuchó a Fleur jurar. ¡Alto! Como ya no se generaba más fuego, Harry extendió su magia y comenzó a sofocar mágicamente las llamas. No sabía si funcionaba como los retardantes de fuego mugles o si se sometía a su fuerza de voluntad, siguiendo su intención de acabar con las llamas. Merlín, Harry, ¿dónde puedo conseguir un mini dragón? Dijo Cedric, asombrado por el espectáculo. No lo sabes, dijo con seriedad, ella es única. Harry extendió la mano y dejó que los abrazos volaran hacia ella. Se sentó, depositándola en su regazo y dejó que se acurrucara de nuevo.
Rápidamente hizo desaparecer los conjuros. Si afirmamos que un hechizo de amplificación es la causa del rugido, y que los incendios fueron provocados por todos nosotros y por la colaboración de Kudles conmigo, entonces eso lo explicaría sin revelar que puedo aumentar su tamaño. Me gustaría mantener eso, y cualquier otra habilidad, en secreto el mayor tiempo posible. Las mejillas de Ari estaban tensas mientras hablaba, hizo contacto visual con todos ellos brevemente, pero la mayor parte de su tiempo lo pasó admirando a Kudles. Nos has salvado la vida. Haré lo que me pidas, afirmó Krum con total naturalidad. Sin ti y Kudles estaríamos muertos, lo haré. Cedric se había movido hacia su cama y ahora estaba sentado en el borde de esta, con los brazos cruzados. Todo lo que tienes que hacer es preguntar, le hizo saber Fleur, mirándolo cálidamente. Gracias, dijo Ari a todos ellos. No. Tú nos salvaste, esto no paga la deuda, le dijo Krum. Luchamos juntos, sangramos juntos, nos unimos, como hermanos. Caminó hacia Harry con paso decidido, su postura firme e inflexible. Cuando llegó a Harry extendió el brazo de su varita, el derecho, su varita no estaba en su mano. Harry se puso de pie, su mano izquierda puso a Kudles sobre su hombro mientras se ponía de pie. Miró a Fleur y no se perdió el asentimiento de ella. Harry extendió su brazo y Víctor agarró su antebrazo, un fuerte agarre en su brazo, Harry correspondió. Hermanos de armas, desde este día hasta que mi deuda sea saldada. Proclamó en voz alta. Harry sintió un pulso de la magia de Krum en su antebrazo. Como un juramento inquebrantable pero sin vínculo. ¿Era esto como un juramento o? Fleur había cambiado de posición para quedar en su línea de visión, estaba tratando de indicar algo mientras Krum lo miraba fijamente, esperando una respuesta. Harry lo miró a los ojos con dureza. Hermanos de armas, acepto su promesa. Gritó en voz alta, tratando de igualar la intensidad con la que Krum había puesto la suya. Pronunció las palabras que Fleur había escrito en el aire con su varita. Víctor lo abrazó y con su mano libre le dio una palmadita en la espalda. No dijo nada más y se sentó de nuevo en la cama. Harry sintió la magia del rito que acababan de completar. Comprendió que se trataba de algo importante, pero no tenía idea de lo que significaba. Afortunadamente, Fleur lo entendió y se acercó a decírselo. Se sentó en la cama a su lado, su cuerpo contra el de él. Ella se inclinó hacia él y le susurró al oído. Ser hermano de armas es una promesa de honor. Él está obligado por el honor a ayudarte contra tus enemigos. ¿Es común? Harry no creía que lo fuera, pero quería estar seguro. No se usa mucho ahora, en los tiempos modernos. Sin embargo, tiene una larga historia en nuestro mundo. Si pides ayuda cuando luchas contra alguien, esa persona debe responder a tu pedido de ayuda o la magia lo marcará como un infractor de juramento. Harry se reprendió a sí mismo, en su mente. Acababa de hacer una promesa vinculante. Saltó sin mirar de nuevo. Había estado frenando su comportamiento de Gryffindor, pero no había tenido mucho éxito. Jugando el papel de distracción y quedándose atrás cuando sabía que podría haber escapado por su cuenta. Ahora acababa de hacer una promesa mágicamente vinculante sin saber las consecuencias. No prometiste nada, pero aceptarías su promesa, no te preocupes. Le apretó el brazo y luego le dio unas palmaditas en la pierna. Gracias, Fleur. Por mucho que haya aprendido, todavía tengo mucho que aprender sobre nuestra cultura. Agachó la cabeza y miró los puntos en los que podía sentir que la magia de Víctor se desvanecía. Se preguntó si lo habría notado antes de empezar a trabajar tan duro en la detección mágica. Lo dudaba. Harry, le dijo Cedric para llamar su atención, no puedo hacer eso sin el permiso de mi padre. No estoy seguro de que esté de acuerdo. Pero si alguna vez necesitas ayuda, házmelo saber. Nos salvaste, a mí más de una vez. Todos trabajamos juntos. Me alegro de que hayamos salido de allí sin sufrir lesiones permanentes. Ojalá que nuestros rehenes también lo hayan hecho. Volvió a centrarse en los rehenes y dejó de elogiarlo. No necesitaba mirar a Fleur para ver su ceño fruncido, sabía que ella quería que él se llevara más crédito, como había explicado previamente. No haré la promesa. Nuestras familias son amigas. No hay duda de que te apoyaremos. Harry asintió, aceptando la explicación. Se produjo una pausa en la conversación. Todos tenían la información pertinente y estaban esperando a ver qué pasaba a continuación. Harry decidió terminar su desayuno mientras esperaba, charlando un poco para pasar el tiempo. No habían pasado 20 minutos cuando se abrió la puerta de la tienda. Harry reconoció a los Diggory cuando entraron. Patrice de la Cour entró después y un hombre que Harry supuso que era el padre de Krum o algún miembro de su familia entró por último.
Patrice se acercó rápidamente y abrazó a Fleur, que se había puesto de pie antes de abrazarlo con fuerza. Harry podía oír que hablaban en voz baja en francés, pero no sintió la necesidad de entrometerse. Cada uno de ellos estaba teniendo sus momentos familiares. Harry bajó la barbilla y cogió a Cuddles en brazos. La acarició con cariño mientras esperaba que pasara el momento padre-hija. Las lágrimas amenazaban con brotar de las comisuras de sus ojos. Esto era lo que quería, esto era lo que echaba de menos. Una familia amorosa. Cada campeón tenía padres a los que recurrir. Harry se tragó la melancolía y se centró en sí mismo. Los pensamientos tristes no le ayudarían ahora. Harry, me alegro mucho de que estés bien ahora. Todos estábamos muy preocupados. Patrice le extendió la mano y Harry la estrechó. Vamos a reunirnos con Madame Bones y otros funcionarios ahora. Usted ya tiene representación allí. Un señor Ackerley de Ackerley Adweyan Associates, Kyrus Greengrass y Horace Slughorn están allí esperándolo. Harry inclinó lentamente la cabeza. Ese debía ser su representante legal, al que Kyrus estaba contratando para la Casa Black. Los iban a contratar y trabajar para conseguirle una prueba a Sirius. Con suerte, serían buenos. Arcturus los había utilizado y sus dos asesores actuales habían recomendado que renovaran la relación. ¿Estás lista para esto, Harry, Fleur? Sí, papá. Fleur se levantó y le ofreció la mano para levantarlo de la cama. Supongo que sí, será bueno terminar con esto de una vez, dijo Harry mientras se unía a la fila de quienes salían de la tienda. Harry contuvo la respiración mientras salía, esperando que el desastre que se dirigía hacia él no fuera peor que el que acababa de atravesar en el bosque. De alguna manera, esto se sentía tan siniestro como entrar en la guarida de las acromántulas. Harry salió de la tienda y comenzó su caminata hacia el lugar de encuentro, siguiendo a los Delacours, Crumbs y Digoris. XXXXXXXX.